1998, Dios le entregó a los pastores Wanda Rolón y Pablo Ortega la telecadena SBN con 2 canales de televisión locales. En 2013, mediante un acuerdo con Christian Television Network, se sube la señal a satélite a través de Intelsat 21 con un alcance internacional del norte, centro, Sudamérica y parte de Europa. La Iglesia no ha escatimado en invertir en las comunicaciones debido al crecimiento acelerado de almas viniendo a los pies de Cristo. Cada palabra que se predica desde la senda antigua sale simultáneamente a través de las múltiples cadenas de televisión locales e internacionales, además de múltiples emisoras de radio, páginas de internet, nuestras aplicaciones y las diferentes plataformas digitales. A pesar de los diferentes obstáculos que se han presentado en la última década, económicos, diferentes fenómenos naturales como huracanes y terremotos, la señal de nuestro canal ha permanecido ininterrumpida. Además, en la reciente pandemia, nuestros medios de comunicación fueron la única forma de poder llevar la palabra al pueblo, permitiendo que la senda antigua se convirtiera en la iglesia virtual de miles de personas en Puerto Rico y a nivel internacional. Ahora, en el 2022, nos proyectamos al futuro para seguir desarrollándonos en las nuevas tecnologías y seguir cumpliendo con la gran comisión. Ir por el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Hacia allá vamos, al compás de los tiempos, pero anclados en la roca que es Cristo Jesús. No importa todo lo que cueste, tu presencia vale mucho más. Yo solo quiero estar contigo una y otra vez. Y no importa todo lo que cueste, tu presencia vale mucho más. Yo solo quiero estar contigo una y otra vez. No importa todo. Su mano en esta hora y dele gracias a Dios por este tiempo hermoso. Hay algo especial. Oh, hay una atmósfera especial de adoración, de adoración. Alguien puede alzar su voz en esta hora y darle gracias a Dios. Hay una atmósfera linda. Gente agradecida. ¿Dónde está la gente agradecida? Gente agradecida. Gente que sabe de dónde Dios nos sacó, dónde Dios nos puso. ¿Habrá alguien que diga amén en esta mañana? Su misericordia está en este lugar, su amor. Gracias, Padre. Alguien diga gracias, Padre. Gracias, gracias. Gracias por este tiempo. Gracias por esta mañana. Gracias porque podemos todavía reconocer y declarar el señorío de Jesucristo en este lugar. Aleluya. Es su presencia la que está en este lugar. Moisés lo dijo
Y en el nuevo pacto lo seguimos diciendo: si tu presencia no está con nosotros, no nos movemos. Si tu presencia no está, no nos vamos, no nos movemos. Oh, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gracias, Espíritu Santo, por esta hermosa hora, por tu presencia en este lugar. Vamos a darle un aplauso al Señor precioso en esta hora. Aleluya. Acompáñalo con un grito de gloria. Aleluya. Yo quiero en esta mañana invitar a uno de los niños de la catedral, Elí. Ven por aquí porque él tiene hoy la oración por las peticiones y queremos que usted se una a nuestra oración en el nombre de Jesús, nuestro hermano Elí. Dios los bendiga a todos. Damos gracias a Dios por este día y felicitaciones a todas las madres, especialmente al apóstol Wanda Rolón y a mi mamá. Y Marcos 11:24 dice: crean que ya han recibido todo lo que están pidiendo en oración y lo obtendrán. Bueno, hoy me toca lo de las peticiones y los invito a ustedes que tomen un papel y escriban sus peticiones y las pongan en una canasta. Quiero que todos los pastores traigan una canasta y las pasen aquí al frente. Señor, en esta mañana te pido que honres tu palabra y el acto de fe de tu Hijo, que traiga sanación a los corazones, que supla toda necesidad económica, que provease en cada hogar, empresa, que elimine toda enfermedad de los cuerpos y bendiga a todo el que clama a ti. Amén. Aleluya. Vamos a darle ese aplauso al Señor. ¿Alguien lo cree que Dios lo hizo? ¿Alguien lo cree que Dios lo hizo? ¿Habrá alguien conmigo que crea que Dios lo hizo? Dios lo hizo. Vaya celebrando, vaya celebrando, vaya celebrando. Consumado es, gloria a Dios. Ese aplauso es para el Señor porque lo hizo. Es anticipando, gloria a Dios. Anticipe, vamos, alguien puede anticipar en esta hora unos segundos diciendo gracias, Señor. Mientras usted coloca ahí su petición, dígale: Señor, yo te doy gracias. Hecho está el milagro está hecho por el poder y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Esto es por fe, hermano, por fe. Cuando estamos aquí y venimos a este lugar, al altar, es porque creemos que algo Dios ya está haciendo. Algo Dios está haciendo ya. En el nombre de Jesús nos unimos los niños, los jóvenes, los adultos, gloria a Dios, todos los hijos de Dios en esta hora. Para el que cree todo es posible. Solo tienes que creer, aleluya. Solo tienes que creer, Vamos, toma estos segundos en una declaración, y ve declarando a tu asiento y dile: ya está hecho. Oh, gloria a Dios. Aquí está el pueblo creyendo. Hay un pueblo que le cree a Dios por encima de las circunstancias. Hay un pueblo que le cree a Dios por encima de cualquier situación, por encima de cualquier problema, por encima de cualquier crisis o proceso. Acá hay un pueblo, Dios, que te cree. Alguien diga gloria a Dios en esta mañana. Te creemos a ti, Señor. El milagro tuyo ha sido determinado. Tú escogiste un día para el milagro, escogiste un día para la liberación, escogiste un día para que nuestros hijos te sirvan. Habrá alguien acá que dé gloria a Dios. Alguien lo está creyendo por este lado. Alguien está diciendo: pastor, me uno
uno a tu fe, me uno a tu fe, me uno a tu fe, me uno a tu fe. Yo le creo a Dios, yo le creo a Dios, yo le creo a Dios, yo le creo a Dios. Vaya a su asiento y diga, le creo a Dios. Allá en tu casa, créele a Dios, créele a Dios. Llegó mi amado, llegó mi amado, llegó mi amado. Para el cree. Vamos, alguien tiene que celebrar. ¿Dónde está la gente por acá que celebra? Vamos, los que celebran por aquí. Hay un pueblo que celebra por acá, un pueblo que celebra. Vamos, alguien tiene que levantar su mano. Celebrando, celebrando el milagro, celebrando el milagro, celebrando el milagro, celebrando el milagro. Hecho está. Llegó mi amado, llegó mi amado, llegó mi amado. El que pelea mis batallas. Vamos, Él pelea por ti. Él pelea por ti. Llegó mi amado, llegó mi amado, llegó mi amado. Vamos, una vez más, una vez más. Llegó Jesús. El que pelea mis batallas. Llegó Jesús, el que mueve las montañas. Te hizo más que vencedor. Llegó mi amado. Te hizo más que vencedor. Vamos a darle un aplauso al Señor y darle gloria a Dios, al que vive, al que reina, al que era, al que es y al que ha de venir. Gloria a Dios. Quiero que le diga a 2 o 3 personas. Puedes coger 2, 3, si lo hace rápido hasta 5. Y dígale que es bueno verte en la casa del Señor. Vamos, alégrate, alégrate. Puede ser 2 personas, 3, 4, 5, dependiendo del tiempo que le tome. Abrazar, gloria a Dios. Vamos, dile, qué bueno verte en la casa del Señor. Qué bueno, vamos, sacude a alguien, dile, qué bueno verte, qué bueno verte. Dile, tú tenías que estar aquí porque hoy es un día de milagro. Tú tenías que estar aquí porque es un día de proeza de parte de Dios. Tú tenías que estar aquí, por eso el infierno no te pudo doblegar. Por eso la circunstancia no te pudo atrapar. Por eso tú dijiste, yo me gocé y me gozo con los que dijimos, a la casa de Jehová iremos. Aquí celebramos al Padre. Oh, gloria a Dios. Habrá alguien que dé un grito de gloria en esta mañana. Vamos, escoja a alguien y dígale, qué bueno verte en la casa de Dios. Hay algo poderoso que está ocurriendo en este lugar. Oh, gloria a Dios. Vamos, pueden sentarse en esta hermosa mañana. Un ambiente exquisito, poderoso. Hoy se ha unido la generación Antorcha y también parte de la catedral en adoración. Miren esas preciosas niñas. Le damos un aplauso al Señor. Adoración poderosa, excelente. Y por supuesto que nos hacemos eco de la felicitación a todas las madres, las que están a punto de ser madres también, la que se le ha profetizado ser madre, gloria a Dios, la que vino con diseño para ser madre. Alguien diga amén. Felicidades a todas en este hermoso día, por supuesto. Una felicitación especial. Apóstol, y aprovecho este momento de parte del equipo pastoral de la casa, de los hijos espirituales que usted tiene, de los pastores que están bajo cobertura. Muchas felicidades, madre espiritual de muchos, gloria a Dios, en Puerto Rico y fuera de Puerto Rico. Alguien aplauda conmigo y dé gloria a Dios. Esto solamente está comenzando, no se confunda. Esto está solo comenzando en esta hermosa mañana del Señor. Queremos agradecer, bendecir y celebrar la vida de algunos hermanos que están con nosotros en esta hora y han escogido este lugar para adorar en esta hermosa mañana. Y saludamos a Miriam y Ángel, gloria a Dios. Vamos, pónganse en pie. Ellos vienen directamente de la iglesia Casa de Fe en Nueva York, desde el Bronx, New York. El pastor Luis, la pastora Desiree Avilés, qué bueno que están en la casa, es una bendición para nosotros. Sé que desde el primer minuto están ellos gozándose en el nombre del Señor. Algunos de los líderes que se acerquen, vamos a darle la mano ahí, dígale bienvenido a la casa del Señor. También está con nosotros Georgie Morena Rodríguez. ¿Dónde está por ahí? Si puede levantar su mano. Si alguien me puede hacer señas, Georgie. ¿Dónde está? Que por acá dijeron amén, gloria a Dios. Alguien se le está acercando ahora. Bienvenido a la casa del Señor. Viene directamente de Bayamón.
Igualmente Abdiel Ayala está con nosotros. Viene desde Toa Alta. Si alguien puede reconocer a Abdiel por acá. Sí, gloria a Dios, qué bueno, qué bueno. Yo veo ahí más o menos. Qué bueno el Señor. Abdiel, qué bueno que esté en la casa. Alguien se te va a acercar en los próximos segundos. Y también está con nosotros Evelyn Suárez. Evelyn Suárez está con nosotros. Viene de San Juan, si está por aquí. Gloria a Dios, qué bueno. Viene con esta familia amada que se ha conectado a la casa. Un aplauso al Señor por Evelyn. Alguien en los próximos segundos se le va a acercar a saludarle y a darle la bienvenida personalmente. Igualmente me envían esta nota Salmista María Rivera. Salmista María Rivera. Aquí está, qué bueno. Un aplauso al Señor por la vida de María. Y también está el apóstol Narváez. ¿Está por ahí también con usted? ¿No? Ok. Pues da un aplauso al Señor por su vida. Gloria a Dios. Qué bueno tenerle en la casa. A todos los que vinieron y los que están también a través de CTN Internacional, a través de la plataforma social Apóstol Wanda Rolón. Bienvenidos a esta experiencia de adoración directamente de la iglesia La Senda Antigua, Barrio Piñas, Toa Alta, Puerto Rico. Quiero anunciar rápido, tenemos muchas cositas y sorpresas que tenemos en la mañana de hoy. Pero este próximo sábado, los pastores de niños tienen un hermoso retiro en la catedral bajo el tema Tu identidad bajo la cobertura de Dios. En la casona. Gloria a Dios. Un tiempo precioso que se va a estar experimentando este próximo sábado de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Los niños, gloria a Dios. Hay que llenar una documentación, un permiso que están en las diferentes puertas para que papá, abuelo, tío, cuando usted salga, usted pueda completar la información y puedan ser parte de esta linda experiencia. Tu identidad, qué lindo, bajo la cobertura de Dios, y es completamente libre de costo. Alguien da gloria a Dios por los esfuerzos que se hacen. Cualquier información, duda o pregunta que usted tenga, pastores, por favor, póngase en pie. Liniabel, Pastor Pichi, y ellos son los pastores de los niños de esta casa, así que usted se le acerca para que puedan compartir información. Y por supuesto, mañana estamos aquí, hermano. Hoy estamos aquí, pero mañana también estamos aquí en el culto de oración a partir de las 7:30 de la noche. Acá en la iglesia, los hombres con el apóstol Pablo Ortega, también en la parte de afuera del templo, dando las vueltas, intercediendo y orando. Seguro que sí. Y hay hombres que vienen primero y están en la primera parte aquí, porque allá se comienza a las 8, ¿cierto, apóstol? Entonces ellos están un ratito aquí y se mueven con el apóstol luego. Pero todo el que pueda estar aquí igualmente. Estamos viviendo unos lunes de mucha bendición en este lugar, hermano. Incrementa, bueno, se cumple la Biblia, la gloria postrera siempre va a sobrepasar la primera. Y el próximo miércoles en el tabernáculo de oración está invitado el empresario Antonio Meléndez. La palabra, qué bueno, qué bendición. Esa a partir de las 9 de la mañana, el tabernáculo de oración, gloria a Dios. E igualmente el miércoles en la noche, nuestro culto de enseñanza, adoración, igualmente a partir de las 7:30 de la noche. Y como todos los viernes está la generación Antorcha, gloria a Dios, en este lugar adorando a Dios. El 14 de mayo es igualmente el sábado, ¿verdad? El sábado, Olga, es el mes de evangelismo global, así que se invita para que usted participe en un servicarro de oración. Va a ser en todos los pueblos en Puerto Rico, pero que corresponde a este ministerio, esta casa, y su líder Olga y Paniagua en Los Filtros, donde está este nuevo negocio, que hay unas inmensas filas para usted poderse comer un pedazo de pollo. Ahí en ese semáforo, en ese lugar de intercesión, va a estar Olga, Paniagua y todo alguien da gloria a Dios. Van a estar evangelizando en el nombre del Señor. Antes de entregar la parte a mi apóstol Wanda Rolón, también está con nosotros y queremos celebrar la vida de Rafael Rovira. ¿Dónde está Rafael Rovira? Que pueda levantar su mano y alguien que esté cerca de él le pueda celebrar. Rafael Rovira, gloria a Dios, está por ahí, aleluya. Rafael Rovira, igualmente Génesis
Génesis García también está con nosotros. Gloria a Dios, por primera vez celebramos tu vida, Génesis. Y Margarita, Anthony, Mía y Laila. Gloria a Dios, es la familia Lebrón. La familia Lebrón Martínez, que está con nosotros, debe estar por algún lugar por acá. Y celebramos, están, gloria a Dios en la paz. Mira como yo, así están haciendo, gloria a Dios. Les bendecimos. Vamos a darle un aplauso al Señor por toda esta vida. Y por supuesto, evangelista Jonathan, qué bueno que estás con nosotros. Celebramos tu vida, ponte en pie, gloria a Dios. Directamente de la iglesia en Añasco, de los pastores Wanda y nuestro amigo, el pastor Héctor. Te bendecimos y bienvenido aquí a nuestra casa. Y recuerde que hay matrícula abierta en nuestra academia cristiana Yará. Y todos esos ofrecimientos, para nosotros es una bendición seguir celebrando en esta hermosa mañana. Con nosotros nuestra apóstol y madre espiritual, Wanda Rolón. Gloria. Gracias, pastor. Qué bellas todas. Pónganse todas de pies. Vamos, vamos, vamos. Porque esa ropa hay que lucirla. Oh sí, oh sí, oh sí. Qué bellas madres. La mía, por supuesto, la más bella, mi mamá. Gloria a Dios, guapísima. Y verdaderamente que el Señor nos ha honrado con tener unas madres tan bellas. No solamente lo lindas, sino lo ungidas, lo comprometidas, los dedicadas. Proverbios 31. En esta mañana aquí está toda la palabra cumplida. Así que salude a esa señorita bella que está al lado suyo, esa mamá. Vamos, vamos, vamos. Celébrala, 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 celébrala. Gloria al Señor. Qué lindo todo. Ese es el diseño de Dios. Fue padre, madre e hijos. Diga conmigo, el diseño de Dios. Y es el diseño que honramos y el diseño que seguimos y luchamos por eso. Así que un día a todas las madres que están a través de la televisión, a través de la radio, a través de las redes sociales, nuestras felicitaciones. Pero quiero decirle que el Día de la Madre no es solamente un día. La Biblia dice, el primer mandamiento con promesa: honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean prolongados, alargados. Y hoy en día, tristemente, vemos que en las noticias cada día vemos que jóvenes están muriendo. Y es que si usted busca el trasfondo de su vida, no honran a sus padres. Entonces tristemente caen en caminos que, ¿verdad?, que no deben ser, y sus vidas son cegadas demasiado temprano. Pero gloria a Dios por los que han entendido que la palabra de Dios tiene un sitial especial. Honra a padre y madre, hónralos, hónralo en todas las maneras y en todas las formas que puedas. Dios sabe todo, amén, y te va a ayudar a cumplir ese mandato. Mi corazón se alegra en esta mañana. Hemos tenido un fin de semana bien precioso. El viernes estuvimos compartiendo y recibiendo la iglesia Casa de Alabanza, donde sus pastores fundadores son Edwin Rivera y Maribel. Y los pastores actuales son el pastor Juan, un muchacho tremendo, y su esposa. Una iglesia, mire qué bella, en el mismo corazón de Barrio Obrero. Aquello se llama Villa Palmera. Allí estuvimos celebrando a Cristo y fue un servicio bien bello, bien bello. Y simultáneamente se abría el Congreso de Mujeres, tanto en Las Piedras como acá en Vega Baja, con nuestros pastores Ariel y pastor Pedro. Así que nos dividimos. La pastora Zulema estuvo ayer en la mañana, y un grupo de hermanas estuvo el viernes también, predicando la poderosa palabra en este Congreso de las Damas allá en Vega Baja. Y esta servidora estuvimos también en Ileana, pastor Ileana, la profeta me indicó que uno de los recursos no podía ir. Yo dije, bueno, para eso soy mamá, ¿verdad? Vamos. Y a la 1 de la tarde estuvimos ministrando allá en Las Piedras, y agradezco al Señor todo lo que hizo. Fue extraordinario. Estamos viviendo el mejor tiempo, y hay que ocuparse en lo que hay que ocuparse en la viña del Señor. Así que estamos muy agradecidos. Cubrimos a todos los pastores que están predicando en este día, a la distancia, a todos los que están embajadores del Señor, y damos gracias a Dios por una mañana. Veo a Irma, veo a su hermana, y me gozo porque esa es tu hermana, ¿verdad?
Póngase de pie. La hermana de nuestra hermana Irma, Julio, están allá. Ella se convirtió en el retiro de Orlando, de mujeres, de las Déboras. Y sucede que a partir de ahí el enemigo enojado no le permitía en salud poder congregarse a ninguna de las dos. Pero ahí están las dos sanas y victoriosas en el nombre de Jesús. Y celebramos la vida de ambas. Gloria a Dios. Y de Julio también, que fue enfermero. Gloria a Dios. Amén. Quiero también reconocer el viernes una iglesia que está siempre haciendo el trabajo del Señor. Y el viernes salió la guagua Mefiboset. Y mientras yo estaba en Villa Palmera, ellos estaban en Barrio Obrero. Pero una cosa que cubrimos aquello allí tremendo. Adelante, por favor. Y impactaron 51 vidas, de las cuales 43 se convirtieron. Ajá. Yo no le pido a la iglesia toda que vaya. Yo le pido a la iglesia que ore. Espero que me pongan las fotos, si las tienen, por favor, por allí. Porque fue impresionante cómo la gente estaba anhelando al Señor, buscando su presencia. No sé si Davidcito me fue a buscar la foto, pero sé que fueron 43 vidas que aceptaron a Cristo en las calles de Barrio Obrero, donde la gente cree. Ahí están, miren, ahí está el equipo Mefiboset, que ahí usted va a identificar jóvenes, usted va a identificar caballeros, usted va a identificar servidores de la casa que están en otros ministerios, pero sacan un viernes o dos al mes para ir a llevar alimento, para ir a llevar el alimento espiritual y el alimento físico. Oran por ellos, les sanan sus heridas, hermano, es algo impresionante. ¿Desde cuando alguien como ellos, ¿verdad?, que quizás viven en las calles, no recibían un abrazo, no recibían un saludo? Pero qué bueno, porque vamos a bendecir, porque bendecir es hablar bien y dar de lo que tenemos. Y como predicábamos el miércoles, de lo que tengo te doy, de lo que tengo el lunes, de lo que tengo te doy, de lo que tengo te doy, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el Acabashenda, mire qué belleza, en el nombre de Jesús, levántate y anda, qué belleza. Felicito a ese equipo y todo el que quiera añadirse alguna que otra vez usted quiera tener esa experiencia, es más que bienvenido. Se comunica con los muchachos, tanto Daniel Infante como nuestro David, también el David de la casa, que están haciendo un trabajo extraordinario. Estamos contentos y acaban de visitarnos, tuvieron que salir mis operadores en Israel. El dueño de la compañía, el que nos cuida ya, se llama Jorge, y Jonathan, su hijo, y ellos vienen siempre en gratitud, porque el primer grupo que fue a Israel después de la pandemia fue este grupo, el que llevamos, y fuimos 200 y pico. Abrimos los hoteles, abrimos los lugares, eso fue, o sea que este grupo tiene fama en Israel. En el 2023, si el Señor no ha venido, me gustaría que nos acompañe. Vamos a estar saliendo, Dios mediante, y es el viaje del 40 aniversario nuestro de ministerio. Así que va a ser algo bien especial y ya le vamos a estar dando la información y todo para que vaya. Y si usted ha ido, vuelva. Y si no ha ido, va, entonces nos gozamos. Y eso es los que han ido, pregúntele. Y luego entonces me deja saber. Felicito a todas las madres, se ven preciosos. Una vez más, quiero que adoren con esta alabanza para pasar esta parte tan bella. Pero mientras ellos adoran, yo voy a pedir a Wanda, y a Juan.
Muy buenos días, sean más que bendecidos en esta hermosa mañana que el Señor nos regala. Para nosotros es un gran privilegio y un honor poder estar aquí en este lugar tan importante. En la mañana de hoy queremos hacer un detalle muy especial para una persona que es muy especial dentro del cuerpo. Queremos llamar por favor a la diaconisa Inés Galíndez, que pase por acá al altar, y que les corte Ricardo y Lidia. Allá viene la diaconisa más Un longeva aplauso, por favor. de la casa. La queremos honrar. Ella en tiempo de dificultad, en tiempo de... siempre ha dicho presente. Por aquí, mi amada. Todos los diáconos suban. Se hizo una selección a nivel de la iglesia y el cuerpo de diáconos y esta servidora estuvimos en total y en común acuerdo que queremos honrar como la madre del año a nuestra querida Inés. Ella ha servido a la casa en todo tiempo, cuando enviudó, cuando se enfermó, en todo tiempo. Ella lleva 26 años en el cuerpo de diácono. Honra a quien honra merece. Adelante, amada. Léelo. Hoy, 8 de mayo de 2022, queremos reconocer a una gran madre ejemplar, una servidora fiel y una diaconisa vitalicia excepcional de nuestra iglesia, la Senda Antigua en Toa Alta. Ella ama inmensamente a sus pastores Wanda Rolón y Pablo Ortega y a la congregación a la que ha servido por muchos años. Nosotros los diáconos estamos orgullosos de tenerla, ya que es una excelente compañera, amiga y servidora fiel. Su elegancia la caracteriza, ya que es una modista profesional retirada, pero siempre está fashion, por lo que la llamamos con cariño nuestra modelo Barbie. Eres un ejemplo de servicio y compromiso a seguir. Eres una gran madre y diaconisa vitalicia. Eres tú, Delia Galíndez, nuestra amada Inesita. Felicidades. Daña los rizos. Inés, ¿cómo te sientes, mi amor? Muy bien, orgullosísima de pertenecer al cuerpo y de estar aquí por tantos años. Espero en Dios que me dé muchos más para seguir Claro aquí. que sí. Y para seguir siendo la fashionista de aquí. La celebramos. Padre, bendícela, añádele muchos años de vida en salud y ese espíritu tan alegre que ella tiene. Ella representando todas las damas de la casa. Señor, porque no hay que morir enfermo. Hay que, cuando tú nos llames, lleno de días, lleno de años, pero en salud. Padre, declaramos tu gracia y tu favor con ella y con los suyos. Y agradecemos su servicio y su lealtad y fidelidad a ti, en el nombre de Jesús. Amén. Que viva la reina. Gracias, diáconos, pueden escoltarla.
No te quites eso en todo el culto porque te van a sacar fotos. Acérquese, ¿quién sacó foto? Ah, pues ya sacaron, ¿verdad? Ah, pues está bien. Pero por si acaso, tú sabes. ¿Me la llevan, por favor? Qué bello, ¿verdad? Nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y quien menos tú crees te está observando y reconociendo. Y la iglesia está llamada a honrar. Saludamos con mucho cariño a todas esas madres, a todas esas servidoras que por años, que son servidoras algunas secretas, porque no les gusta que las... Aleluya, aquí fue los toris lo que hay aquí. Sí, en este momento, como este servicio es un servicio especial, yo le voy a pedir a una joven que he visto crecer, que dediqué al Señor, que le he visto desarrollar, que hoy es una predicadora y una tremenda joven del Señor. Me refiero a Carmela. Ahora sí me escucho. ¿Cuántos podemos decir, Dios ha sido bueno? Una vez más, Dios ha sido bueno. Y en lo que todo el cuerpo de diáconos y ujieres se acomoda, yo quiero decirle a mi madre espiritual, al apóstol Wanda Rolón, que estoy muy agradecida por haber crecido en una casa donde una mujer obediente se ha dejado regir por el Señor, y gracias a Dios por ella estamos nosotros todos aquí. Gracias a Dios por ella estamos todos aquí. Y doy gracias al Señor por eso. Te honro, madre, te amo y te admiro. No estaba en mis planes llorar, pero bueno, nada. Cuando Jazz me llama para esta parte, yo dije, Señor, quiero irme al principio. Y el principio de las ofrendas, todos los conocemos. Desde los tiempos antiguos, las personas ofrendaban cabritos, sus cosechas y todo lo que ellos tenían, ya aunque no fuera dinero. Y yo decía, ¿y los diezmos? ¿De dónde vienen los diezmos? ¿Cuál es el principio de los diezmos? Entonces me puse a buscar, y cuando Dios sacó a su pueblo de la esclavitud de Egipto y lo trajo a Canaán, les dio una tierra rica y fértil. ¿Quién ha sido plantado en una tierra fértil? Yo creo que todos los que estamos aquí hemos sido plantados en una tierra fértil que da frutos y cosecha. De todo lo que cosechaban en esta buena tierra, Dios pedía que le dieran la primera 10ª parte. Y esto se le llamaba el diezmo, que es como lo conocemos hoy. Y vamos a probar esto con la palabra. En Levítico capítulo 27, versículo 30 dice, y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Vamos a leer eso de nuevo. Y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como el fruto de los árboles de Jehová es cosa dedicada a Jehová. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que nosotros podemos portar y todo lo que nosotros tenemos de Jehová es. Así como Dios estaba enseñando a su pueblo a diezmar y a ofrendar para que nunca les faltase nada y pudiesen entender que de Él es la tierra y su plenitud, hoy también Él quiere hacerlo con la senda antigua. Hoy también quiere recordarte que de Él es la tierra y su plenitud. Hoy es un día de adoración, de honra y de agradecimiento. Y una vez más, Dios dijo en su palabra, y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías, cada uno con la ofrenda de su mano, conforme a la bendición que Jehová tu Dios te hubiere dado. Esto está en Deuteronomio 16, versículo 16 al 17. Esto significa que ninguno de nosotros estamos excluidos de ofrendar. Ya seas niño, ya seas joven, ya seas adulto, seas empresario, seas trabajador. Esto quiere decir que absolutamente todos nosotros estamos incluidos en esta promesa, porque dice que conforme a la bendición que Jehová tu Dios te ha dado, así vas a ofrendar. Así que si eres niño y tal vez no tienes tanto, como quiera tienes que ofrendar. Si eres joven y quieres pagar tus cosas, también tienes que ofrendar. Así seas un administrador, seas un empresario, también tienes que ofrendar. Así que diga, todos estamos incluidos. Todos estamos incluidos. ¿Y cuándo debemos ofrendar? Pues mira, hasta Dios tomó el tiempo de decirnos cuándo es que debemos de ofrendar.
Y dice la palabra del Señor en 1 Corintios capítulo 16, versículo 2, cada primer día de la semana, que son los domingos, que es el día cuando vamos a la iglesia, la Biblia dice, cada primer día de la semana, cada uno de nosotros ponga aparte algo según haya prosperado, y el Señor vuelve a recordarnos que según lo que Él te ha dado, así tenemos que ofrendar, y que todos estamos incluidos en esta promesa. Y la última y más importante razón por que Dios nos pide ofrendar es para que podamos hacernos de tesoros en el cielo. ¿Y cuántos quieren tesoros en el cielo? No podemos enviar al cielo nuestro dinero como hacemos con ATH Móvil, pero podemos ofrendarlo para ganar almas y para ganar a otros que vengan a Cristo. Esto es hacerse de tesoro en los cielos. ¿Cuántos pueden decir amén? Ponerse de pie. Vamos a orar y después traen todos con gozo y con alegría las ofrendas al altar. Padre, te damos las gracias, Señor, por esta hermosa mañana donde hemos venido a honrarte y a honrar las madres, Padre amado, que tú has puesto en nuestras vidas, Señor, para que nos encaminen, Padre amado, y para que nosotros las honremos, Señor Jesús. Declaro, Padre amado, que se va a multiplicar todo lo que las personas hoy diezmen, pacten y ofrenden, Padre amado, porque están trayendo sus diezmos al alfolí, Padre amado, como así estableces tú en tu palabra, Señor Jesús. Y que podamos entender, Señor, que tú no nos excluiste, sino que nos incluiste en esta promesa y en este mandato, Espíritu Santo. En el nombre poderoso de Jesús lo creemos y sabemos, Señor, que tu mano poderosa, Señor, estará tocando cada ofrenda, Señor, y que vamos a ver el fruto, Padre amado, con evangelización y con los diferentes ministerios que se encargan, Padre amado, de llevar tu reino fuera de estas cuatro paredes. En el nombre poderoso de Jesús oramos. Amén. Aplaudan hoy, pueblos todos, gritar al Señor con voz de victoria. Oh, 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 con voz de victoria. Oh, 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 tú eres el eterno Dios, brilla hoy tu luz, que todos puedan ver. Si nos diste esperanza, Dios, venciste la cruz. Y disfrutar también. Como parte de la Generación Antorcha, tenemos dos invitados predicadores que van a estar exponiendo la palabra del Señor. En cualquier momento te puedes comunicar 787-730-5880. Desde aquí se toma tu llamada, desde aquí anotamos tus datos, de aquí oramos también por reconciliación, por sanidad, por liberación, en el nombre de Jesús. Te invitamos para que seas parte de nuestras experiencias de culto. Puedes llamar al 787-730-5880 y te decimos todos los cultos: los lunes oración, los miércoles en la mañana tabernáculo, los miércoles en la noche nuestro culto de enseñanza de oración, y como todos los viernes se reúne la poderosa Generación Antorcha. Así que nuevamente reciban felicidades de los apóstoles Wanda Rolón y Pablo Ortega, de todo este pueblo hermoso. Le habló el pastor Edgardo Figueroa. Sean más que bendecidos en el nombre de Jesús. Victoria, oh, vivo yo en ti. Es el poder de tu victoria. Vivo yo en ti.
Vamos a dar un aplauso al Señor en esta hermosa celebración. Gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. Dale un aplauso al Señor en esta hermosa celebración. Alguien da un grito de gloria en esta hora. Qué bendición, qué bendición. Puede tomar asiento en esta poderosa experiencia que estamos teniendo. Y yo quiero que ponga atención porque en los próximos segundos va a entrar a escena un grupo de jóvenes de Generación Antorcha Unidos, a un grupo también de la Catedral del Niño, para poder exponer una participación especial en esta hora. Así que adelante, señor director. Siéntate, he venido a hablarte, oh, he venido a darte gracias por amarme y cuidarme, y por si se me olvida decirte cuán importante eres para mí. Si se me olvida valorarte, esta canción es para ti, madre mía. Yo te amo y agradecido de Dios viviré por tu vida, madre mía. Yo te amo y agradecido de Dios viviré por tu vida. Yeah. Perdóname si te fallé, perdóname si te ofendí, por tantas lágrimas que derramaste por mí. Y aquí estoy, dándote gracias por tus abrazos, por arroparme con tus brazos, por creer en lo que Dios haría en mí. Pues tú creíste cuando nadie más creyó, oh, y tú pensaste en nosotros antes que en ti, madre mía. Yo te amo y agradecido de Dios viviré por tu vida, madre mía. Yo te amo y agradecido de Dios viviré por tu vida. Yeah. De la casa, el motor, escogida por Dios, la más débil y más fuerte, sin ti no sería igual. De la casa, el motor, escogida por Dios, la más débil y más fuerte, sin ti no sería igual. Eres como un ángel que me cuida la entrada y la salida, y me proteges cuando de rodillas le pides al Señor que su gracia y su favor me sostengan cada día. Y tú creíste cuando nadie más creyó, oh, pues tú pensaste en nosotros antes que en ti, madre mía. Yo te amo y agradecido de Dios viviré por tu vida, madre mía. Yo te amo y agradecido de Dios viviré por tu vida. Porque la mujer sabia edifica su hogar. Madre mía. Definitivamente las madres son importantes
son las que nos guían, son las que nos apoyan, así que esto es parte de un regalo de la generación Antorcha en conjunto con la generación VIP a todas las madres, en especial, ¿verdad?, a nuestra apóstol, pero también hay un regalo de parte del Ministerio de Pantallas que quieren proyectar. Aquí tenemos, ¿verdad?, un aplauso para nuestras madres, pero pues el Ministerio de Pantallas les quiso regalar su vitral en el Día de Madre, ¿verdad?, porque sabemos lo importante que es para ustedes. Así que, ¿verdad?, después Gloria le va a contar un sueño que Dios le mostró y por eso es que pone el vitral. Y, ¿verdad?, un aplauso. Gloria a Dios. Y sin más preámbulo, vamos a la parte de la palabra. Tenemos a dos jóvenes súper especiales. Uno se llama Yadiel y otro Abdiel. Son fruto, ¿verdad?, del taller de predicación. Y hoy aquí están hechos unos predicadores y yo sé que va a ser de bendición a su vida. Así que los dejo con Yadiel y Abdiel. Bendiciones, iglesia. Espero que todo esté muy bien. Quiero darle gracias a Dios por esta oportunidad que hoy me permite. Darle gracias a la pastora y al apóstol Wanda Rolón y Pablo Ortega, al pastor Edgardo Figueroa y Victoria. De igual manera a todas las madres que están aquí presentes, quiero que se den un fuerte aplauso. Quiero darle gracias y felicidades también a mi madre, que hoy está por ahí, no la veo ahora mismo, pero yo sé que está aquí. También quiero darle gracias a una mujer que se dejó usar por Dios y fue el instrumento para que hoy yo estuviese aquí, también para yo llegar a esta iglesia, que ha sido una bendición muy grande para mí. Hoy quiero predicar en este día bajo el tema, no es tiempo de rendirte. Dígale que le quede al lado, por favor, no es tiempo de rendirte, dígaselo. Para esto, acompáñame al libro de Mateos 26:39. Leo tu palabra en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice así: yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Padre, en esta hora te doy gracias, Señor, por esta oportunidad. Te pido que seas tú hablando a través de mí, Padre. Que la palabra que tú has depositado en mí edifique a este pueblo, Padre. Y que ninguna madre, ninguna persona salga igual de como entró en este día. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero establecer un punto antes de comenzar, y es que Jesús, durante su tiempo aquí en la tierra, Él fue 100% humano, pero también fue 100% Dios. Él sintió, padeció y sufrió como usted hoy y yo en la actualidad hoy sentimos, padecimos y sufrimos. En este versículo vemos como Jesús, cuando se enteró de lo que tenía que afrontar, de lo que tenía que pasar, todos conocemos la historia de Jesús, tuvo temor como humano. Todo humano, cuando sabe lo que tiene que afrontar y más de la magnitud que Jesús, de lo que tuvo que afrontar Jesús, vamos a tener temor porque somos humanos. Pero ahí vemos, él intentó rendirse diciendo: pasa de mí esta copa, pero hay algo que cambió el rumbo de la historia, y fueron las siguientes palabras de Jesús, que fueron: pero que no sea como yo quiero, sino como tú, Padre. En otras palabras, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Si te estás preguntando por qué yo digo que cambió el rumbo de la historia, porque en ese preciso momento Jesús, al decir esas palabras, que conoce que hay una autoridad sobre él, que tiene el poder de decir y de mandar todo lo que él va a hacer en esta vida, por lo que él fue mandado, por lo que fue enviado a la tierra, que fue para morir por tus pecados y por los míos, para que hoy seamos perdonados a través de Cristo. Y hay gente aquí que está pasando por situaciones, procesos, y le están preguntando a Dios: ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Yo tengo que decirte que Dios no permitió que tú pasaras por ese proceso para lastimarte. Es que eso no está en el ADN de Dios. Eso no le pertenece a Dios, lastimar tu corazón. El problema, lo que pasa es que tú tienes que pasar por el proceso, porque a través del proceso,
Hay propósito en ti. Cumples tu propósito. Hay grandes cosas en ti. Verás lo que Dios depositó en ti a través de ese proceso que no podemos omitir. Nosotros como humanos dudamos, nos cansamos muchas veces porque somos humanos. Muchas veces Dios nos dice cosas que no entendemos, que le preguntamos a Dios por qué. Le decimos a Dios, pero ¿de verdad yo voy a poder hacer eso? Y dudamos. Pero cuando dudemos, cuando nos cansemos, iglesia, la opción no es rendirte. La opción no es soltar la toalla. La opción es entregarte a la voluntad de Dios, como Jesús así lo hizo. Es entregarte a la voluntad de Dios. Iglesia, cuando te den el diagnóstico negativo, la opción no es rendirte. Cuando te engañen, la opción no es rendirte. Cuando sientas desmayar, la opción no es rendirte. Cuando te abandonen, la opción no es rendirte. Cuando se levante la gente contra ti, la opción no es rendirte. La opción es entregarte a la voluntad de Dios, acatarte, abrazarte a la voluntad de Dios, entregarte a lo que Dios dijo que tú ibas a hacer, entregarte a Dios, a lo que Dios dijo que tú ibas a cumplir en esta tierra. Pero no se vale, no está permitido soltar la toalla. No está permitido rendirse en este tiempo. Tiempos culminantes, no podemos rendirnos. Hay gente que está esperando por ti. Hay gente que te necesita y necesita que tú llegues. Dale un fuerte aplauso a Cristo en esta hora. En Primera de Juan capítulo 2, versículo 17 dice: y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, ese permanece para siempre. Yo le quiero preguntar a la iglesia, a las madres de este día, ¿qué estás poniendo como prioridad en tu vida? ¿Qué estás poniendo como primer lugar en tu vida? Y es que hay madres aquí en este día y también hombres y toda persona que está poniendo como prioridad la casa, tal vez el trabajo, comprarse la nueva cartera, que no tiene nada malo, que te ves hermosa con eso, pero hay que establecer prioridades. Cuando una persona cae en quiebra financieramente o se declara en quiebra, una de las primeras cosas que tiene que hacer es establecer prioridades. ¿Qué yo tengo que pagar primero para que no me lo corten? Fíjate, si no pago el agua, el mes que viene no tengo agua. Y precisamente eso es lo que hoy Dios quiere decirle a este pueblo. Establece prioridades. Establece prioridades. Porque el problema, cuando no establecemos prioridades y ponemos a otras personas, a otra gente en la primera posición, es que nos olvidamos del que nos dio el trabajo. Es que nos olvidamos del que nos dio la casa. Es el que nos olvidamos de que nos proveyó para hoy comprarnos la cartera, para hoy comprarnos el carro que nosotros anhelamos. Hay mujeres, hay madres en este día que tienen que comenzar a soltar lo que te impide crecer. Que tienen que deshacerse de todo eso. Porque Dios te ha prometido grandes cosas para ti, mujer. Dios ha prometido grandes cosas para ti, varón de Dios. Pero hay que comenzar a soltar lo que nos impide, lo que nos ataca, lo que nos tiene en un mismo lugar sin avanzar. La Biblia dice, Jesús dijo una vez: así que no puedes convertirte en mi discípulo sin dejar todo lo que posees. Y hay gente en este día, como dije, que tiene que soltar todo lo que posee para convertirse en un discípulo de Dios, para que veas cómo Dios te lleva al próximo nivel. Pon a Dios en el primer lugar. Y yo declaro que vendrán mañana aquí testificando otra cosa. Lo que Dios hizo en tu familia, lo que hizo en mi empresa. El problema es que hay que poner a Dios en el primer lugar. Hoy Dios te dice: mi posición no es la segunda.
Mi posición no es la tercera, mi posición es la primera. Déjame el espacio para que veas lo que voy a hacer en tu vida. Para que veas que cumpliré lo que te he prometido. Para que veas que voy a hacer todos los decretos que te he dicho. Suelta todo lo que te impide crecer. Suelta todo lo que te está lastimando. Suelta las cosas vanas de la vida. Y mañana vendrás contando otra historia. Y verás cómo Dios te lleva al próximo nivel. Es que hay que soltar lo que nos impide. Amén. Cuando yo hacía esta prédica, yo sentí muy fuerte que habían madres en esta hora aquí, que están pasando por situaciones o tal vez hasta depresiones tan y tan fuertes, que se están preguntando tal vez lo que Job se preguntó un día. En el mismo libro de Job, capítulo 3, verso 11 dice: ¿por qué no morí yo en la matriz o expiré al salir del vientre? Se escucha fuerte, pero hay muchas madres en esta hora que están pasando por lo mismo, que se están preguntando lo mismo, que están deseando lo mismo en esta hora. Pero Dios te dice: estás viva, caminas, respiras, porque tengo grandes cosas contigo, porque tengo algo que cumplir contigo, porque tengo propósito contigo. Y te dice: no moriste desde el vientre, no moriste en el vientre, no moriste cuando saliste, porque precisamente desde el vientre te escogí, porque precisamente desde el vientre te llamé para grandes cosas, para la edificación de otros, para la formación de otros, para la capacitación de otros. Pero antes de edificar a otros, hay alguien que tiene que ser edificado. Hay alguien que tiene que ser capacitado. Y hay alguien que tiene que ser formado en esta hora. No dejes que esos pensamientos negativos invadan tu mente, te atasquen, te impidan llegar al propósito de Dios. No te dejes manipular, influenciar por esos pensamientos. Pensamientos que no vienen de Dios. Pensamientos que vienen del enemigo con un solo propósito, y es que sueltes la toalla, y es que te rindas. Pero no lo permitas, no lo permitas, porque precisamente porque tienes propósito, iglesia, es que el enemigo se levanta contra ti. Porque déjame decirte que no con cualquiera se levanta el enemigo. Se levanta con hombres y con mujeres de Dios que tienen propósito, con mujeres y con hombres de Dios que cargan algo en su ADN, que portan unción y poder de Dios. Con eso es que se levanta Dios, el enemigo, perdón. Y te digo algo, hay madres aquí que tienen que estar contentas, hombres que tienen que estar contentos, porque el enemigo se está levantando contra ellos, porque eso tiene un único significado: que tienes propósito, que cargas algo diferente, unción, poder, revelación, ministerio, cargas algo distinto, iglesia. Hoy yo sé que aquí hay mujeres, hoy yo sé que aquí hay padres que lamentablemente le están llegando esos pensamientos negativos a su mente. Hoy yo quiero que hagamos un acto profético de declaración y ordenemos a esos pensamientos negativos que se vayan. Yo quiero verte, iglesia, con convicción. Ordénalos que se vayan ahora en el nombre de Jesús, porque no tienen parte ni suerte. No te van a detener, iglesia, porque cargas algo, portas algo, iglesia, que te identifica. Tu identidad tiene que ser revelada. Tu identidad no puede dársela al enemigo, le pertenece a Dios. Hombre y mujer de Dios, le perteneces a Dios. No le perteneces a más nadie, solo a Dios.
Hoy yo quiero establecer un punto muy claro. Madres, cuidado con quien te juntas. Yo te invito hoy, madre, también a los padres, que evalúen su círculo, quién te rodea, con quien tú hablas, a esos que dejas entrar a tu casa, a esos que no los ves por un año y cuando los ves le cuentas todo lo que te pasó en un año en 5 minutos. A eso, evalúalos. Porque te digo algo, todos conocemos la historia de Job. No tengo tiempo para contarla, pero fue la misma esposa de Job la que le dijo: ¿todavía intentas conservar tu integridad? Maldice a Dios y muérete. No fue la vecina, no fue el compañero de trabajo, fue con quien Job dormía, fue con quien Job le contaba todo. Es que hay veces que a la persona que más tú amas, iglesia, es la que se va a dejar tal vez usar involuntariamente por el enemigo para detenerte a ti, para que te rindas. Evalúa con quién te juntas, evalúa a quién le cuentas todo, porque esa persona puede ser la que se deje usar por el enemigo para que tú caigas, para que caigas en la depresión, para que abortes el propósito de Dios. Pero tú tranquilo, que cuando te pase eso, la opción es entregarnos a la voluntad de Dios. La opción es acatarnos a la voluntad de Dios. Es abrazarnos a la voluntad de Dios. Esa es la opción. Denle un fuerte aplauso a Dios. Hay 2 preguntas. Cuando hacía esta prédica fui a donde mi madre y le dije: dime 2 cuestionamientos o 2 preguntas que la mayoría de las madres se hacen. La primera que me dijo mi madre fue: ¿soy capaz? Dígale al que le queda, pregúntale al que le queda a su lado: ¿soy capaz? ¿Soy capaz? El enemigo muchas veces va a poner esta pregunta en tus pensamientos para que tú dudes de tus capacidades, habilidades y dones. Que te recuerdo que la Biblia dice que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en la cual no hay mudanza ni sombra de variación. Lo que tú posees, lo que tú cargas, el propósito que tú cargas, los dones que tú cargas, los talentos, las habilidades, no son de cualquiera, no son tuyas, son de Dios. Dios las permitió porque te entregó algo con el objetivo de otra cosa, y es que cumplas tu propósito. Y es que cumplas tu propósito. Hay otra promesa que también nos contesta la pregunta de si soy capaz. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Claro que eres capaz. Es que todo lo que te propongas, todo lo puedes en Cristo que te fortalece. El negocio, todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Hay madres aquí que llevan años pensando y tienen una idea tremenda en su mente de un negocio. Pero la pregunta de si soy capaz, ¿podré lograr lo que me proponga? ¿Podré hacerlo como tal vez Dios quiera? ¿O como lo tengo en mi mente? Te está impidiendo avanzar. Pero recuerda que Dios te dice: todo lo puedes en mí. El negocio, claro que puedes hacerlo. Es que todo lo puedes en mí. Hay otra promesa que me gusta más todavía, que se encuentra en Proverbios 16:3. Cito la versión TLA, que dice: deja en manos de Dios
todo lo que haces y tus proyectos serán realidad. Hay gente que va a tener que comenzar a dejar todo en las manos de Dios. Como decía ahorita, ponerlo en el primer lugar para que veas cómo tu casa se va al otro nivel, cómo tu negocio se cumple, tus anhelos se cumplen. Pero hay que establecer y dejar todo en las manos de Dios. Claro que eres capaz de lograr todo, mujer, hombre. Porque hay uno que te respalda. Hay uno que dice, todo lo puedes en mí. Y todo lo que te propongas en tu vida, iglesia, así parezca que jamás lo voy a cumplir, puedes hacerlo. La segunda pregunta o cuestionamiento que me dio mi madre es, ¿cómo podré enfrentar las aflicciones de la vida? Los problemas, las circunstancias de la vida. Yo te voy a dar hoy 2 formas de cómo tú afrontar, de cómo tú sobrepasar esas aflicciones. Son muy sencillas, pero en el mundo espiritual son 2 armas AK-47. Se llaman ayuno y oración. Ayuno y oración. Ayuno y oración. Pero quise traerte 3 puntos por las cuales Dios permite que sus hijos pasen por aflicciones. Número 1, las aflicciones nos llevan a la palabra de Dios. Esto conforme a Salmos 119, 71. Leo la versión NBI, Nueva Versión Internacional, que dice: me hizo bien haber sido afligido, porque así llegué a tus decretos. Hay gente hoy que va a tener que pasar por la aflicción para chocar con el libro de la verdad, para chocar con el manual de instrucciones de tu vida, para chocar con el libro que es inspirado por Dios. Hay gente que va a tener que chocar y darse, porque hay gente que la tiene en la mesita de noche, pero no ha chocado con ella. No se ha dado cuenta que en ese libro hay algo diferente, que en ese libro hay palabra para ti, que en ese libro hay contestación a tus peticiones, que en ese libro hay revelación de Dios. Hay gente que va a tener que pasar por el desierto para chocar con los decretos de Dios, para chocar con la palabra de Dios que es viva y eficaz. Alguien tiene que escuchar palabra de Dios de tus labios. La segunda, las aflicciones nos hacen sentir agradecidos, conforme a Salmos 50:15, que dice: luego llámame cuando tengas problemas y yo te rescataré y tú me darás gloria. Hay gente que va a tener que pasar por la aflicción para que comiences a reconocer que con tus propias fuerzas tú no puedes. Cuando una persona da gloria a Dios, está siendo agradecido porque estás reconociendo que no soy yo, que yo no puedo lograr, que las puertas que me abrió, que yo estoy hoy, no fueron abiertas por mí, sino por Dios. Pero hay gente que todavía no lo comprende y va a tener que pasar por la aflicción para que comience a tener un corazón agradecido, un corazón conforme a Dios, un corazón que le dé gloria a Dios. Hoy yo estoy aquí y yo le doy toda la gloria a Dios, porque por mis capacidades yo no hubiese podido. Tal vez yo no hubiese querido estar aquí, pero si es la voluntad del Padre, aquí estamos acatándonos a ella, abrazándonos a ella. El tercer punto dice: las aflicciones manifiestan la fidelidad de Dios y su poderoso poder sustentador. Esto se encuentra en Romanos 8,
35 al 39, que dice: ¿acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo? ¿Será que Él ya no nos ama si tenemos problemas o aflicciones? Si somos perseguidos o pasamos hambre, o estamos en la miseria o en peligro o bajo amenaza de muerte. Como dicen las Escrituras, por tu causa nos matan cada día, nos tratan como ovejas en el matadero. Claro que no, dice el verso 37. A pesar de todas estas cosas, nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo, quien nos amó. Estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios, ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana. Ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos al amor de Dios. Ningún poder en las alturas ni en las profundidades, de hecho nada en toda la creación, podrá jamás separarnos del amor de Dios que está revelado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Hay gente, vuelvo y lo repito, que va a tener que pasar por la aflicción para darse cuenta que aún en el momento más difícil de tu vida, que aún en el momento no tan bueno de tu vida, que a lo mejor en el momento que sientes desmayar, que sientes no puedo más, me voy a rendir, Dios está. Su fidelidad siempre está con nosotros. Su amor es inagotable. Su amor no tiene fin para con sus hijos. Iglesia, en el desierto Dios está. En tu proceso Dios está. En tu depresión Dios está. Y aun cuando no pase nada de esas cosas, también está. Siempre está Dios. Hay gente que tiene que saber que aunque tú pienses que no, que aunque tú pienses que el mundo se vino en contra tuya, Dios está. Y que a través de eso hay algo grande para ti. Hay una enseñanza. Hay una capacitación a través de eso. Nunca olvides que la fidelidad de Dios siempre está con sus hijos. Denle un fuerte aplauso a Dios en esta hora. Ya para culminar, yo mientras hacía esta prédica, sentía muy fuerte también que habían madres en este día, padres, que lamentablemente sus hijos están en las calles, en las drogas, alcohol, robando. O tal vez no están haciendo nada de eso, pero no conocen a Dios. Hoy yo te digo que hoy no es casualidad que los jóvenes hayan tomado el mando de este servicio. Porque hoy Dios quiere mostrarte a ti, mujer, a ti, padre, a ti, abuela, a ti, tío, que todavía hay una generación apasionada por Cristo, que todavía hay una generación que alza sus manos y alaba a Dios, que todavía hay una generación que adora a Dios, que todavía hay una generación que se humilla ante su presencia, a clamar por los que no están aquí, a orar por los que no conocen a Dios. Todavía hay una generación. Y hoy un joven de 17 años te dice: no ceses tu oración, no ceses de clamar, porque yo creo que el próximo que va a predicar aquí será tu hijo, será tu hija, pero tienes que creerlo, iglesia. No puedes ceder espacio al enemigo. Créelo, iglesia. No cedas más espacio. No lo cedas, no lo permitas. No lo permitas.
Y yo sé que aquí hay jóvenes hoy, porque dijeron, hoy es Día de la Madre, déjame acompañar a mi madre a la iglesia. Tampoco es casualidad. Hoy yo te digo a ti, joven, que estás aquí. Yo sé por lo que estás pasando. Yo sé lo que te ofrece el mundo. No porque yo lo haga, no porque yo pasé por eso, no. Es que yo estoy en un salón de clase. Yo conozco las ambiciones de mis compañeros de escuela. Sí, ¿quién en el fin de semana bebió más? ¿Quién llegó más borracho a su casa? Claro que lo conozco, que lo vivo todos los días en mi escuela. ¿Quién fumó más? ¿Quién vomitó cuando llegó a su casa? Lo conozco 100%. Pero te digo algo, joven. Fuiste llamado para grandes cosas. Pero te digo algo, joven. Que todo el mundo lo haga no significa que tienen la razón. Porque te digo algo. Yo estoy en mi salón. Pero yo puedo decir que Abdiel y yo, y tal vez una nena más, no hacemos lo que la mayoría hace. Porque te digo algo, yo no fui llamado a hacer lo mismo que ellos. Yo fui llamado a hacer luz en medio de las tinieblas. Yo fui llamado a hacer la diferencia. Yo fui llamado a cambiar y a predicar las buenas noticias de Dios en cada lugar que me pare. Yo fui llamado a eso, pero tú también, joven, fuiste llamado a eso, a no dejarte manipular por tus compañeros. Mira, la presión de grupo es lo peor que puede haber. No lo permitas. No lo permitas jamás. Es más, yo sé que este no es el tema, pero yo, joven, hoy, yo te invito a que este próximo viernes te des cita aquí en Generación Antorcha. Mira, si llegas por ahí y no ves a nadie, búscame, que voy a estar por ahí en las cámaras. Y créeme que le voy a decir al director, ponme a otro, que yo voy a quedarme contigo. Yo te voy a abrazar y te voy a bendecir, para que veas que no te juzgamos por cómo viste, no te juzgamos por cómo eres, sino que te damos palabra de Dios, palabra que es viva y eficaz. Te voy a esperar este próximo viernes. Date la oportunidad. El enemigo no va a querer que tú vengas, pero vence, joven, vence, que Dios tiene grandes cosas para ti. Y a ti, madre, y a ti, padre, a ti, abuela, a ti, tía, no pares de trabajar. ¿Y cuál es tu trabajo? Orar. Tu trabajo es ayunar. Hay madres aquí que oran en la madrugada por sus hijos porque no los han visto aquí. El enemigo ha intentado depositar en ti que no lo sigas haciendo, porque ya están perdidos. No están perdidas. No están perdidos. Es que necesitan un toque del maestro. No están perdidos. Que no cese tu oración. Si ya la habías detenido porque el enemigo te cautivó, comienza esta noche. Comienza otra vez, porque yo creo firmemente que el próximo que va a estar aquí predicando, el próximo que va a estar adorando a Dios será tu hijo. El próximo que va a estar sirviendo será tu hija. Pero hay que creerlo. Hay que creerlo. Padre, acátate. Haz tuya la palabra. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Ya para terminar, generación, padres, madres, no te dejes vencer por el enemigo.
No lo permitas. No le cedas espacio. Y recuerda que si te vas a rendir, que sea a los pies del Maestro. Si te vas a rendir, que sea a los pies del Padre, quien es el que hoy te tiene de pie, a ti y a mí. Es su amor inagotable. Iglesia, muchísimas gracias. Dios les bendiga. Y ahora les dejo con Abdiel, mi hermano, que sé que tiene una palabra poderosa para usted. Bendiciones a todos. Les prometo que voy a ser más breve. Primeramente quiero agradecer a Dios por esta oportunidad y a la pastora, muchísimas gracias. Y felicitar a todas las madres en este día, en especial a la mía que está por ahí. Muchísimas gracias también por tanto. Hoy voy a estar hablando bajo el tema Espera en tu promesa. Acompáñenme rápidamente a Génesis capítulo 15, versículo 4, donde dice y leemos tu palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Luego vino a él palabra de Jehová, diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Padre, en el nombre de Jesús te damos las gracias, Padre, por tú permitir que una iglesia llegara hasta este lugar, Padre, a celebrarte a ti, a celebrar también a todas las madres que declaramos que hay sanidad, bendición en ellas, Padre, y que seas tú a través de mí. En el nombre de Jesús, amén. Yo le busqué la definición de esperar para que esté más clara en nosotros y que la podamos entender mejor. Esto es una definición cristiana y dice que esperar en Dios no significa tener una actitud pasiva o un sentir conformista, sino dice que todo lo contrario. Empezando, la definición nos dice que nuestro tiempo de espera, en nuestro tiempo de esperar a nuestra promesa y esperar a lo que Dios nos quiere dar, nosotros no podemos tener una actitud pasiva o una actitud conformista, sino dice que todo lo contrario. Esta espera debe estar siempre llena de tres cosas: fe, esperanza y acción. La definición de fe se encuentra en Hebreos 11:1, que dice que es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y es que aunque yo no vea mi promesa contestada, aunque yo no vea mi promesa materializada aún, yo solo tengo que creer y confiar que la voy a obtener, aunque mis ojos no lo estén viendo. La esperanza es el anhelo o el deseo de recibir algo por parte de Dios. Y acción, una de las más importantes, es accionar a esa palabra o a esa promesa que Dios te dio. Y es que muchas veces nosotros como humanos recibimos la palabra o la promesa y nos quedamos de brazos cruzados, esperando que Dios haga todo. Pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte y que Dios haga su parte. Les voy a dar un ejemplo. Si Dios me dijo a mí, este año tendrás una casa, este año tendrás un hogar, no solamente tiene que ser material, puede ser espiritual, otras cosas. Yo no puedo quedarme de brazos cruzados sentado de que venga a mí la casa sola. Yo tengo que accionar a esa palabra. Yo tengo que hacer mi parte. Yo busco los lugares que me gustan, los tamaños de la casa, urbanización, ciudad, campo, los precios. Hagamos nuestra parte y dejémosles la parte de Dios a Dios, que Él se va a encargar de cumplirla. ¿Sabes por qué? Porque si Él te lo dijo, ya tú estás teniendo la confirmación de Dios de que lo vas a obtener. Y mira lo que dice en Lamentaciones 3:23, 24, en la Nueva Versión Internacional, dice: cada mañana se renuevan sus bondades, muy grande es su fidelidad. Por tanto digo, el Señor es todo lo que tengo y en Él esperaré. Mira, el mundo siempre nos da las cosas más rápido sino con más accesibilidad. Y hay un refrán que dice que lo que viene rápido, rápido se va. Yo no sé tú, pero yo prefiero, aunque me cueste un poco más,
aunque me cueste un poco más de sacrificio, un poco más de tiempo de espera, esperar en el tiempo de Dios, esperar en la voluntad de Dios, porque así voy a tener la certeza y la convicción de que Dios me lo dio, y si Dios me lo dio, va a ser algo que me va a edificar, que me va a bendecir y que me va a transformar y que va a ser algo eterno. Porque quiero que se te quede esto en la mente. Esperar en Dios siempre trae recompensa y siempre trae bendición. Y yo hoy te hago una pregunta. ¿Alguna vez te has preguntado por qué no he recibido lo que tanto he estado esperando? Y es que muchas veces nosotros pensamos que estamos preparados o listos para recibir lo que Dios tiene para nosotros. Pero Él ve más allá de lo que tú ves. Y es por eso que Él nos hace esperar. Él nos conoce más que cualquier persona. Eso significa que conoce las áreas que necesitan más formación, que necesitan más cambio para nosotros poder recibir y administrar con responsabilidad lo que Él nos va a dar. La etapa de la espera es una llena de pruebas y una llena de procesos que poco a poco nos irán capacitando y moldeando hacia quien Él quiere que nosotros seamos. Y si ese es tu caso, yo te hago una exhortación hoy de que dejes que Dios trabaje en ti, de que dejes que Dios escudriñe tu corazón para que Él vea esas partes que necesitan más formación, esas partes que necesitan ser más capacitadas para así que Él te vaya guiando y llevando a lo que Él quiere darte. Ahora voy a hablarles de la historia de Sara y Abraham. Sara y Abraham eran esposos y Dios le dio una promesa a Abraham que se encuentra en Génesis 15 del 1 al 7. Que dice: después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Dijo también Abraham: mira, que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó afuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Esta visión, iniciando lo que estaba leyendo, tiene 3 características que Dios le dio en manera de visión a Abraham. Y es que tenía una orden que Dios le dio a Abraham: no temas. Una afirmación: yo soy tu escudo. Y una promesa adicional de tener un hijo: tu galardón será sobremanera grande. Y dice en Génesis 11:30: mas Sarai era estéril y no tenía hijos. Yo pensando que esto, como ellos como humanos, quizás provocaba dolor en ellos, provocaba frustración, angustia. Como decía ella, quizás no se sentían capacitados o preparados. Quizás pudieran llegar a quedarse sin esperanza o a dudar de que Dios hiciera el milagro. Ya ellos tenían bastante edad y se tardó 15 años antes de que el Señor renovara su promesa, y 10 años más de que Dios cumpliera su promesa dándole a Sara un hijo. ¿Y qué te quiero decir con esto de cuántos años se tardó? ¿Cuánto tiempo tuvieron que esperar? Y es que muchas veces nuestras promesas que Dios nos da van a tomar tiempo en cumplirse. Van a tomar tiempo en que se hagan realidad. Pero a diferencia de que pudieron haberlo hecho, pero ellos decidieron: aunque no lo estoy viendo aún, me voy a mantener firme en lo que Dios me dijo. Y vuelvo y te repito: esperar en el tiempo de Dios siempre trae recompensa y bendición.
Escucha esto. Muchas veces no solo eres estéril de no tener hijos, sino muchas veces estás siendo estéril de metas y sueños que quizás no has cumplido, realizado, porque te encuentras ocupada o ocupado en otras cosas. Y Dios también quiere que tú le des fertilidad a esos sueños, que tú le des fertilidad a esos metas, que tú los traigas a la vida real y que tú los cumplas, que no tan solo se quede aquí, que los cumplas también. Porque también Dios quiere que tú cumplas tus metas, Dios quiere que también tú cumplas tus sueños. ¿Cuántas madres hay aquí que están esperando a que sus hijos vengan a la casa? ¿Cuántas madres hay aquí que están esperando que su familia venga a la casa? ¿Cuántos hijos están esperando para que sus padres vengan a la casa? ¿Cuántos hijos están esperando que su familia venga? Pero hoy yo te tengo que decir, espera en el tiempo de Dios, espera en su promesa, porque Él la va a cumplir. ¿Y cómo sabemos que Él la va a cumplir? Su palabra dice: yo y mi casa y yo serviremos al Señor. Dios nos está dando una promesa. Solo necesitamos esperar en su tiempo y esperar en su promesa. Porque mientras haya uno sirviendo al Señor, yo no sé si tú eres ese uno hoy, pero mientras haya uno, hasta allá Dios llega a su encuentro, hasta allá Dios los busca, hasta allá Dios los levanta, hasta allá Dios los rescata, hasta allá Dios los sana, hasta allá Dios los trae. Y va a llegar un día, mira a tu lado, va a llegar un día que lo verás sentado a tu diestra. Solo tienes que esperar en su promesa, esperar en su tiempo. Y yo quiero saber si aquí hay madres que dicen que aunque yo no vea mi promesa contestada, aunque yo no vea mi promesa materializada, mi oración no va a cesar, mi adoración no va a cesar, mi búsqueda no va a cesar, mi tiempo de lectura bíblica no va a cesar, mi ayuno no va a cesar, mi conexión con Dios no va a cesar. Porque mira, un televisor para que funcione siempre tiene que estar conectado a la corriente. Siempre debe estar conectado a la electricidad. Pero un cristiano, dile a tu vecino, siempre debe estar conectado a la fuente de agua viva, a esa fuente que da vida, a esa fuente quien te guía, quien te dirige, a esa fuente que da vida y vida en abundancia. Que tu vida se trate de agradar a Dios y no de agradar al mundo. Vamos a Génesis 21, 1 al 7. Capítulo 1, versículo 1 al 7. Visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de 8 días como Dios le había mandado. Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac su hijo. Entonces dijo Sara: Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Y añadió: ¿quién dijera a Abraham que Sara habría de dar de mamar a hijos? Pues le he dado un hijo en su vejez. Yo quiero que volvamos al versículo 5, donde dice: y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac su hijo. Era Abraham de 100 años cuando Dios le permitió y le cumplió su promesa a Dios. Dios le cumplió su promesa a Abraham a sus 100 años. No importa cuánto tú estés esperando,
No importa cuánto tiempo llevas. Quizás pueden ser un año, una semana, 5 años, 15 años, 20. Pero te digo algo. Dios es fiel y Dios nunca falla. Si Él te lo prometió, Él lo va a cumplir. Él lo va a cumplir. Él lo va a cumplir. Solo hay que esperar en Él. Yo busqué unos ejemplos de la fidelidad del Señor en diferentes versículos de la Biblia. Segunda de Timoteo 2:13. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Lamentaciones 3:22-23. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Romanos 4:21. Plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Primera de Tesalonicenses 5:24. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Josué 21:45. No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Gálatas 4:28. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Así como Isaac, nosotros somos hijos de la promesa. En conclusión, iglesia, aprendamos que esperar en su promesa y esperar en su tiempo es la mejor decisión que podamos tomar. Muchas veces, por querer adelantarnos a los tiempos, nos puede traer problemas o consecuencias, y Dios lo único que quiere es que nosotros estemos bien. Por eso Él te dice hoy: espera en mi promesa, espera en mi tiempo, porque lo voy a cumplir, porque yo soy fiel y mi palabra nunca falla. Ya yo terminé mi palabra, pero antes de yo irme, yo quiero que, si todos por favor se pueden poner de pie y busquen a su madre o a su esposa, que es madre, y les diga las siguientes palabras que yo les voy a decir, pero mirándola a ella y diciéndoselo a ella, ¿ok? Dile: gracias, eres hermosa, te amo, eres una mujer de Dios, eres fuerte, eres valiente, eres capaz, tienes propósitos. Dios te va a usar. Dios te va a sanar. Tienes cobertura de Dios. Eres grande. Eres más que vencedora. Te necesito. Vales mucho. Te respeto. Te valoro y te abrazo. Dale un abrazo ahí. Dios los bendiga a todos. Muchas gracias. Hay esperanza, hay esperanza. Hay una nueva generación poderosa que se ha levantado. Una generación de fuego, una generación que conoce la palabra. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Queríamos hacerle este regalo, queríamos hacernos este regalo de saber que ya Dios tiene preparado hombres y mujeres, jóvenes, niños que ya están capacitados para seguir llevando la palabra. ¿Cuántos glorifican al Señor? ¡Qué consejo! No te rindas. Segundo consejo: aprende a esperar. Y si hay alguien en esta preciosa mañana que todavía no le ha entregado su corazón a Jesús, yo quiero invitarte a que tú hoy decidas por Cristo, porque Él y tú serán mayoría para todo lo que pueda estar aconteciendo en tu hogar. Dios necesita encender una antorcha en tu casa, encender una luz en tu hogar. Permite que seas tú esa luz y que a través de ti, como le dijo el Señor a aquel carcelero de Filipo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Hoy yo te invito a creer. Si hay alguna vida que levante su mano, quiere reconciliarse, su manita, o están en el hogar y nos pueden llamar, aquí está el Señor.
este mensaje de fortaleza, de afirmación, de fe a través de estos jóvenes que han hablado como quien tienen autoridad, que predican de una manera extraordinaria. Gloria a Dios. Y yo quiero felicitar, primero que todo, a nuestros pastores de niños, porque esa es la primera etapa, donde ellos van allá a la catedral y reciben palabra, y la oración y el ayuno de ustedes lo están viendo. Luego pasan a las manos de los juveniles, y luego a los jóvenes, y luego se integran con nosotros. Pero somos un equipo y no estamos perdiendo el tiempo. Dios bendiga a esa dama que pasa. ¿Hay alguien más? Aproveche antes de continuar con el programa de madres. Esto es bien, lo más importante. Bendiciones y bienvenida. Amén. ¿Alguien más que desee reconciliar su vida con Dios? Que desee rendirse a los pies del Señor. Dios es bueno. Dios es bueno. Dios es bueno. Si hay alguien más, Dios te bendiga. Jesús dijo: sin mí nada podéis hacer. Y Él te va a ayudar. Él te va a ayudar en todo. Él te va a ayudar en todo. Gloria a Dios. Le voy a pedir a los pastores que estén disponibles para orar por estas dos personitas. José acá. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Señor, yo sé que tú has fortalecido a las madres, a las familias en general. Señor, quizás hay personas que durante este año ya no tienen a su mamá con ellos, pero qué bueno es saber que tú les fortaleces y que un día tú le diste ese regalo de poder celebrar con una madre. Señor, te damos gracias por los que aún la tenemos con nosotros, y te pedimos que tú los bendigas siempre y que podamos reconocerte a ti, el único y verdadero Dios, y que nosotros como padres podamos reconocer. Instruya al niño en el camino del Señor, como están haciendo estos jóvenes, como están haciendo estos padres con esta juventud. Y aun cuando sea mayor, no se apartará de ese camino. Es la mejor herencia que le podemos dar a todos nuestros niños, a los que amamos, Señor. A veces se hace fuerte traerlos al ensayo, traerlos a su culto, traerlos, pero Señor, realmente rinde unos frutos impresionantes, Señor. Y que, como decía tu hijo, pongamos como prioridad. Es bueno que bailen ballet, es bueno que tengan karate y todas esas cosas, pero es bueno que tengan la palabra en su corazón, Señor, y que se involucren en tu obra, Señor, en las artes, en esos talentos y dones que Dios les ha dado. Padre, en el nombre de Jesús, somos solamente cuidadores de ellos, porque los hijos te pertenecen a ti. Y un día daremos cuenta, aleluya, de lo que hayamos hecho cuando eran niños, mientras los formábamos, porque cuando ya son adultos, tú tratas con ellos directamente. Y no importa cuán lejos se puedan ir, nunca podrán saborear lo que se saborea en la casa. Aleluya. Gracias, Señor. Hermanos preciosos, ahora le damos a esa. Hoy yo estoy aquí con mi mamá, mis hijas y mis nietos no están aquí, porque Dios me ha dado una familia extendida como te la ha dado a ti. Son ustedes. Pero estoy tan agradecida a mi Dios, porque un día como hoy mi hija está predicando, mis nietos están adorando, y toda la familia está donde tiene que estar en el Señor. Y le tengo una buena noticia. La pastora Marisol va a estar predicando aquí el 18 de mayo. Y el viernes 20 va a predicar con la juventud mi nieta Alexandra Nicole, que es pastora también. Así que Dios es bueno, ¿verdad que sí es bueno? Maravilloso.
Mientras toma asiento un momentito, damos gracias a Dios por las vidas. Vamos a comenzar. Tenemos hoy 2 cosas importantes que ya nos vamos a ir, no se preocupen. Esos muchachos predican, mira qué lindo. Esos papás, ¿dónde están los papás de los niños? Yo los vi, yo como que los vi. Los bendigo, los felicito. Allí está la abuelita, allí está la tía, allí están los papás, allí está toda la familia. Les amo y les bendigo. Realmente tienen unos tesoros todos, Camila, todos. Mire para allá, qué tesoro. Todos son tesoros. Qué belleza. Entonces, las madres van a pasar, porque le tenemos un detalle, es un detalle, pero con todo el amor. Por eso se ha orado. Doy gracias a Ivette, que siempre prepara todo tan bonito. Pero en adición a eso, vayan pasándolas, una en cada lado, una en este lado y otro, o pueden venir, exacto. Pueden rodear a las que van a entregar. Son 2 cosas que le vamos a entregar. Un manto que es tipo del manto del Señor sobre ustedes. Y le vamos a entregar aceite que se ha preparado con unción, con oración, para que usted unja a su familia, unja a su casa. Y si hay alguno que no vino con mamá, pero puede tomar el aceite. Así que, pero vamos a hacerle en orden. Las madres primero. ¿Y dónde están los hombres aquí? Los hombres de valor. Venga, párase al frente. Le va a dar un manto por mamá. No es que se lo va a llevar, no. Usted, los presentes se llevan los mantos presentes. Gracias. Mire qué belleza. Sí, son voluntarios ahí. Vete, Samuel, coge una canasta. Uno que coge una canasta y el otro le ayuda, exacto. Y le vamos a dar un manto y luego pasan a tomar un aceite. 1 por persona. Muy bien, sigan, canten al Señor. Ese aceite tiene todas las especias bíblicas. Es un manto y un aceite. Eres nuestro Dios, tuyo
Es importante que cada cual reciba un aceite y una manta. Una sola, por favor, para que tengamos para todas. Te bendigo, mujer. Hay una promesa y tú lo sabes. Te amo. Venga tu reino. Haz como quieras. Miguel, te amo. El aceite para Miguel. Bien. Que todas las mamás tengan eso. Ahora, todos los varones que vinieron, que no vinieron con su esposa, no vinieron con su mamá, pero quieren el aceite. Queda aceite, ¿verdad? Pasen. Pueden pasar y tomar un aceite. ¿Qué pasó con ella? Ah, ok. Dale uno a ella. Eso es. El aceite es para todos. Las mantas son para las madres. Te amo, mi amor. El aceite. Vienen varones a buscar aceite también. El Señor nos llamó a ungir nuestras casas, a ungir todo. Sube. Es importante que ese aceite se le dé el uso correspondiente, bíblico. Yo a usted llegó a la casa y unjo los cuartos, las camas de los hijos. Bueno, en el nombre de Jesús, entendiendo el propósito, muy poderoso. Quiero que me pongan en la pantalla la promo que se preparó para nuestra apóstol y madre espiritual, directora ahí, dando gracias a Dios por estas generaciones. Wow, tremendo. A nuestra madre y pastora, felicidades en este Día de las Madres por ser gran ejemplo para todos sus hijos. Así que yo le voy a pedir con lo que corresponda a los líderes de cabeza, el obsequio que usted tiene para nuestra madre espiritual. Venga por aquí, hágame fila por este lado derecho, mi lado derecho, su lado izquierdo, y venga y entréguele al apóstol como corresponde lo que Dios ha puesto en su corazón. Si alguien tiene algún obsequio, yo aprovecho este tiempo también para honrar a mi madre, que sé que está ahí, mi fan número uno ahí. Yo sé que está, mami, que nos vemos ahorita. Te bendigo, te honro, te amo. Gracias por creer en que Dios podía hacer algo conmigo. Así que a todas las madres seguimos celebrando. Gloria a Dios por nuestra pastora. Gloria al Señor. Dios es tan bueno con nosotros. Venga y honre a su madre espiritual, honre este tiempo de bendición. Dios ha sido tan bueno. Aleluya. Gracias, Señor. Y mientras seguimos dando estos obsequios de bendición a nuestra apóstol y madre espiritual, damos gracias a Dios por todo lo que ha ocurrido aquí. No queremos tomarle más tiempo para que usted también pueda, con sus familias, con sus madres. Así que le invito a estar de pie para que reciba la oración. También bendecimos, por supuesto, la vida de la madre, de nuestra madre espiritual, Nina. Te bendecimos, te amamos. Eres demasiado especial en nuestra vida, muy especial. Eres muy amada por esta iglesia. Te honramos, te respetamos. Gloria a Dios. Pastora Victoria, igualmente te amo por ser una madre ejemplar. Y celebro también tu vida. Así que nos vamos en este tiempo. Los que tienen los obsequios para nuestra madre espiritual apóstol, venga por este lado, haga la fila que corresponde y hónrela en el nombre del Señor. Así que nos vamos de este lugar con toda la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Declaro que la cobertura del Señor está contigo hoy
y estará contigo todo este día. En el nombre de Jesús, alguien lo cree, dice amén. Y yo declaro sobre ti y tu familia que desde hoy esta será la mejor semana de tu vida. En el nombre de Jesús, el que lo crea diga amén. Les bendigo en el nombre del Señor. La obra del Señor va creciendo a gran velocidad y teniendo mayor alcance a nivel internacional. No importa la distancia que te encuentres, tú puedes sembrar desde el alcance de tu celular. Haz tu aportación por medio de ATH Móvil /Alaba 7.